quiere hablarnos en su palabra hoy. Esa palabra de Dios que es digna de ser compartida. Esta es la palabra que el Señor nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17. 2 de Timoteo 3, 10 al 17, dice la bendita y preciosa palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por esa palabra viva, esa palabra que es digna de ser compartida, puesto que nos guía a salvación, nos guía a fortaleza para hacer buenas obras en tu nombre. Permite que ella cumpla su propósito en nosotros hoy y que nos lleve al querer como el hacer tu santa y bendita voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vea pues a unos maestros más experimentados que tienen vocación para enseñar. Confirman que en nuestros días es más difícil enseñar. Porque hay tanta confusión y acceso a información no cierta, sino mezclada con verdades y con algunas tendencias erróneas. Y así es más difícil enseñar. Y Pablo tenía esta situación con Timoteo, por eso Dios lo levantó para ayudar a evitar esta gran confusión que hay cada vez que uno tiene que enseñar y la gente viene arrastrando un montón de ideas falsas. Todavía hay falsos maestros en nuestros días y falsas enseñanzas, y la sana doctrina que recibe el apóstol Pablo da testimonio de que la palabra de Dios es digna de ser compartida. Y por eso usted encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 10, Pablo habla y enseña. Cuando usted ve que él dice, pero tú has seguido mi doctrina, eso quiere decir enseñanza. Pablo hablaba como Jesús enseñaba. Pablo hablaba diciendo, mírame a mí, como lo que te estoy enseñando. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, Pablo no le dice a Timoteo, ve a ver cómo tú aprendes por allí. No. Pablo enseña como la gente se admiraba como Jesús enseñaba. La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque él enseñaba como con quien tiene autoridad. Esa autoridad que viene de Dios por el ejemplo que él estaba viviendo la palabra. No era como los fariseos que enseñaban la palabra pero hacían otras cosas y Jesús les decía hagan lo que ellos dicen, pero no
lo que ellos hacen. Así que observen en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice, sí, acuérdate de que esta enseñanza no solo son palabras. ¿Qué más menciona en ese versículo 10? Para que vean que la enseñanza no eran solo palabras. Él dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Usted sabe que la gente aprecia más cuando usted habla de Dios, cuando usted vive la voluntad de Dios. Te puede hablar muy bonito, con frases y pregones, pero la gente se fija en la conducta. No es que si usted habla mucho o habla poco, pero cómo se comporta. Así que Pablo le dice, mira, tú que has seguido mi doctrina, conducta. Después dice, propósito, que hay gente que vive por vivir, o comen para vivir o viven comiendo, pero no tienen un propósito realmente loable y trascendental. Vivir sin propósito no le da sentido a la vida. Así Pablo dice, mira, mi conducta y mira mi propósito. ¿Qué más dice allí? Mira mi fe. No era una fe de solamente decir yo creo, dice la gallina. No. Era una fe de acción, era una fe de obediencia, una fe con obras. Así que mira, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. No es que a veces, de vez en cuando, de cuando en vez, constantemente, todo este tiempo, a lo largo de mi vida. Mira mi vida. Mira mi amor. No solamente que se habla, no es solo de expresiones, era un amor de entrega total, amor ágape, que busca el bien de los demás y no el beneficio propio. Es el amor que solo en Dios usted puede hablar de ese amor si lo ha experimentado. Y mira mi paciencia, que Pablo le está diciendo allí. Esto de la enseñanza tiene que tener esa autoridad de los hechos, como le dice el maestro al discípulo, háblame un poco más fuerte porque casi no te oigo por lo que haces. Tienes que hablar con tus hechos más que con tus palabras. Y allí comienza Pablo diciendo, pon cuidado a esta enseñanza. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, verso 11. En Listra, Timoteo vivía en Listra. ¿Sabes lo que pasó en Listra? Pablo lo apedrearon de tal manera, y Timoteo estaba ahí para darse cuenta de eso, que lo dejaron como muerto. Algunos dicen, es que Pablo como que resucitó. La gente cuando apedreaba en esa época, no eran piedrecitas que te daban un toquecito, eran piedras que te tumbaban y era una tras otra y otra. La lapidación, como se conoce, era como mataban a mucha gente por enseñar a Jesucristo. Pablo, que era un perseguidor, se convirtió en una víctima y quedó allí casi muerto. ¿Y saben qué ocurre? En el verso 11, Pablo testifica, te estoy hablando con los hechos que tú conoces, recuerda lo que me pasó, todo lo que sufrí persecuciones, padecimientos, Pablo inclusive tenía enfermedades, y como lo que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y no de algunas, dice el verso 11 en su última parte. De todas me ha librado el Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios que Él libra de todo, hermano? Amén. Y por eso Pablo le está haciendo el énfasis a Timoteo. No es que seguir a Cristo es un paseo fácil, pero es una experiencia que uno vive y que Dios siempre te libra de todas ellas. Así es el Dios a quien nosotros servimos.
Y en el verso 12 él dice, mira, te estoy dando la expectativa para que sepas que este no es un paseo, no es un picnic. Esto es para todos los que quieran vivir justamente y piadosamente en Cristo Jesús. Verso 12. Qué bueno que el Señor nos dice desde el principio. No es que todo va a ser agradable. Lo bueno es que Dios siempre te va a librar de todo, pero eso es parte del proceso, la persecución. Dice el versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso él le dice a Timoteo, paga el precio del Evangelio. El Evangelio, el compartir la buena nueva, es inclusive estar dispuesto a sufrir el rechazo y persecución. Pablo lo sufrió y le está diciendo, mira cómo es esta enseñanza. Esta enseñanza viene con todos estos. Pero los que piensan en el mal, entonces viene perseverancia en la enseñanza eficaz. En 2 Timoteo 13 al 15, ahora ven ustedes la perseverancia en este tiempo tan difícil. ¿Por qué? Porque todavía hay más malos hombres. Así como existe el bien, existe el mal. Y gente que se consagra y se dedica a hacer el mal. Y él dice en el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿cómo? De mal en peor, engañando y siendo engañado. Recuerda que Pablo, cuando perseguía a los cristianos, pensaba que estaba haciendo un bien. Y hay gente que persigue, maltrata y hace el mal pensando que están haciendo un bien. Pero están siendo engañados por el enemigo que los engaña y les hace pensar que eso es bueno lo que hacen. Como lo hacía Pablo, que se paraba a ver cómo apedreaban a Esteban, pensando que eso era lo correcto. Y hay personas que tienen buenas intenciones, pero sin la voluntad de Dios confirmada, terminan haciendo mal. Por eso Pablo tenía credenciales de las autoridades legales que implantaba la ley del Imperio Romano y tenía también credenciales de la fe judía. Así que él iba con toda autoridad, pensando que hacía bien. Y él decía, no, yo estaba mal, yo estaba engañado. Y así hay muchos que enseñan la palabra de Dios, están engañando y siendo engañados. Verso 14, pero ante esto, ¿qué debemos hacer? Hermanos, los que enseñan el mal, siguen enseñando. Siguen constantemente bombardeando. ¿Y qué deben hacer los que tienen la bendición de Dios? ¿Qué tienen que hacer los que tienen la palabra de Dios, que es verdad? No es que tiene la verdad, es verdad. Él le dice ante todos esos engañadores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y él, si en caso de que no lo tiene presente, le dice en el verso 15, y que desde la niñez, desde cuando ha sido Timoteo instruido en la palabra. Sus padres lo llevaban al santuario y le enseñaban la palabra. Usted sabe que la enseñanza judía se enseña a los niños desde temprano a memorizar las enseñanzas mesiánicas y la ley. Así que él le dice, acuérdate, tú fuiste enseñado que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso les animamos, no dejen de traer a los niños. Instruid al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que él está recordando, tú sabes desde tu niñez que has sabido las sagradas escrituras, mira el efecto de esas enseñanzas dignas de ser compartidas. Si alguien le pregunta a usted, y el tema ese de que la palabra de Dios es digna de ser compartida, ¿en qué es digna? Pues en ella la persona puede llegar a tener la sabiduría de la salvación. Fíjese en el verso 15, si alguien le pregunta, y este tema de que, ¿por qué es digno compartir la palabra de Dios? Porque mucha gente
que aún por curiosidad lee la Biblia. Algunos como para encontrar algún error en la Biblia. ¿Sabe qué les ha pasado? Se convierten al Señor Jesucristo y encuentran salvación. ¿Cuántos creen que esta es una obra digna de compartir por el efecto que tiene, que puede alcanzar esa persona salvación? Verso 15 de segunda de Timoteo capítulo 13. Si usted se pone a considerar y por qué la palabra de Dios es digna de compartir, así como decimos al repartir los tratados, alguien está esperando saber cómo encontrar la salvación y vida eterna. Por eso es digna de compartir. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has aprendido, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cómo? Por la fe que es en Cristo Jesús. Te dice qué y cómo. Qué bueno que la palabra de Dios no solamente te dice que es digna para qué, sino también te dice cómo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece preciosa la palabra de Dios? Que te habla tan claramente. Por eso que es digna compartirla, porque puede guiar a salvación por medio de la fe en Jesucristo. Verso 16 de segunda de Timoteo capítulo 3. Todas, hermanos, no algo de la Escritura, no un poquito de la Escritura, pero es que toda la Escritura, dice el verso 16. Hermano, cuando usted lee esto, usted puede decir, ¿usted sabe por qué la palabra de Dios es digna de ser compartida? Porque el autor que inspira la palabra es Dios. Él es digno de ser compartido. ¿Qué les parece lo que nos enseña la palabra de Dios? Si alguien le pregunta, ¿y por qué es digna de ser compartido? Solamente porque te guía con sabiduría a la salvación en Cristo Jesús, sino que es que toda la Escritura es inspirada por Dios, y aparte de esa dignidad, porque Él es digno, es el efecto que tiene. Mira por qué es digno compartir la palabra de Dios. Dice, porque su autor tiene toda la Escritura inspirada por Él. Pero ¿sabe qué? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Vea, ¿por qué es digna la palabra de Dios? Porque corrige, no solamente te redarguye. Redarguir significa cuando el Espíritu Santo te convence de las áreas que Dios quiere mejorar en tu vida. Eso es redarguir. Cuando el Espíritu Santo te convence, te he fallado, Señor, porque yo he querido manejar mi vida como a mí me parece. Pero como a mí me parece, no hay garantía de que voy a tener éxito. Pero si tú me guías, entonces allí el Espíritu Santo te va a decir, no te conformes en tu sabiduría, no seas sabio en tu propia opinión, usa la sabiduría de Dios. Entonces aquí el redarguir de la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo te dice, esa área en tu vida necesita mejorar. Y después dice, para corregir. Hermanos, no se quede en la redarguir. Bueno, ya el Señor me convenció que tengo que corregir muchas cosas en mi vida. También te lleva a la acción correcta. Hermanos, no basta con decir, sí, ya sé que le he fallado al Señor. Ya el Espíritu Santo me convenció. Y hará falta la corrección. ¿Cuál es la corrección? El arrepentimiento es la corrección. El arrepentimiento es cuando usted deja de hacer lo que no está bien delante de Dios. Usted se vuelve a Dios y confiesa, hágase tu voluntad y no la mía. Mira, la palabra de Dios te convence primero, te redarguye. Pero después, ¿qué quiere? Corrección. Señor quiere, ya está bueno de estar lamentándote que si te he fallado, Señor, le he fallado a Dios, a la patria, al cielo, a mis padres, a mis amigos. Y ya te redarguyó. Ahora, ¿qué falta? La corrección. Y solo hay un camino para encontrar el camino correcto hacia Dios. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que haría Cristo. Ahí comienza la corrección.
Ya sé dónde estoy mal, qué debo dejar de hacer. ¿Y ahora qué hago? Corrección, hacer lo que Cristo haría. Ahí viene la enseñanza y la corrección. Y después dice, para instruir en justicia. Ahora me toca ser justo. ¿Sabe que el fruto del arrepentimiento es restauración? Es al que he ofendido, pedirle perdón, al que le he fallado. Todo eso es parte del proceso que Dios quiere que usted viva. Cambiar de dirección hacia Dios. Y luego el fruto del arrepentimiento es en la justicia de Dios. Es hacer el bien de forma equilibrada. Dar aún a quienes no lo merecen. Porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Así es, la justicia de los hombres no es así. La justicia de los hombres es cómo se desquita del mal que se te ha hecho. En cambio, en la justicia de Dios tú aprendes, cuando eres corregido por Dios, vas y restauras, pides perdón y haces lo que Dios hace en su justicia, no en la justicia de los hombres. Así que la palabra de Dios comienza por redarguir, te enseña primero la verdad, te redarguye para corregir y para instruir en justicia. ¿Y para qué? Verso 17. Hay un objetivo, dos. Hay dos objetivos ahí en el verso 17. ¿Cuáles son? En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17, y todo este proceso para ir a dónde nos debe llevar. Dice el verso 17, lo que hace que esta palabra de Dios sea digna de compartir, es que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo, pastor, va a ser perfecto uno si nadie es perfecto? Pero somos perfectibles. Y debemos, como Filipenses 1:6, aprender a confesar que aquel que empezó la buena obra, ¿la ha de qué? ¿La ha de qué? Perfeccionar. Hay un objetivo, pero yo no puedo. Pero en Cristo sí se puede. Todo lo puedo en Cristo. ¿Ves por qué es digna de ser compartida? El enemigo quiere que tú quedes en un estado de confort. Es que yo soy así, ¿quién me va a cambiar? Cristo te puede cambiar. Mire, la palabra de Dios no es solamente para informar. La palabra de Dios es para transformar. Dios quiere que tú pases de nivel. Ya, tengo información. Ahora falta la transformación. Por eso Pablo comienza con la transformación en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Él habla de esa transformación ¿en quién? En él mismo. Él llegó a poder decir, mi doctrina es en conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Hermanos, todos estos elementos, aun cuando usted lo vea casi imposible que nosotros nos cambiemos a ese nivel de conducta, sabe que Dios sí lo puede hacer. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Usted no se puede cambiar para hacer lo bueno que usted quisiera hacer. Y Pablo en Romanos capítulo 7, él dice, quiero hacer lo bueno y no puedo. Pero hay alguien que sí puede cambiarte, sí puede transformarte. No te acerques a la palabra de Dios solo para encontrar información. Acércate a la palabra de Dios para experimentar transformación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea y podrá ser. Yo creo que Dios sí puede, donde yo no puedo. Y Él te está diciendo hoy, no te conformes a este siglo, sino más bien transformados. El entendimiento se ha transformado. Y por eso, segunda de Timoteo 3, versículo 17 termina diciendo, bueno, ya me transformó pues, ya soy una nueva criatura, ya soy como Dios quiere que yo sea. Ahí no termina
el objetivo. Por eso le decía que ahí habían dos objetivos en el versículo 17. El primero era que tú seas transformada hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ya. Y después, versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 3. Enteramente preparado ¿para qué? No, ahí nos dice que alguna obra, ya yo he hecho mi par de obras. No, enteramente quiere decir plenamente preparado, completamente preparado. ¿Y quién puede completar la buena obra que empezó en cada uno de nosotros? Entonces, el enemigo quiere que tú te quedes en un estado en un punto de confort. Ya yo cambié bastante. Oh, pastor, si tú vieras como yo era antes. Pero el Señor quiere llevarte a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces Él quiere que estés enteramente preparado. No, pero ya yo sé bastante, pastor. No, pero el Señor no quiere que tú te quedes con un poco de información. Él quiere que sea evidente la transformación que solo Dios puede hacer. Y Dios te está hablando esta mañana, porque tú puedes decir, yo tengo muchos años estudiando. Así era Pablo cuando ya era llamado al santo. Hasta que experimentó la transformación en Cristo Jesús y pasó a otro nivel. Y en vez de perseguir, empezó a bendecir y empezó a extender el reino del Señor. Y aún a los judíos, algunos vimos el miércoles pasado que Pablo fue usado por Dios para que los principales de la sinagoga se convirtieran al evangelio y fueron bautizados. Hasta allá llegó la transformación de Pablo, haciendo el bien con la buena y sana doctrina. El Señor no nos quiere dejar solo en un punto agradable de ser bendecidos. El Señor nos bendice para que nosotros seamos bendición. El Señor quiere que nosotros hagamos el bien, aun a quien no se lo merece. Y por eso usted ve que el versículo 17 termina diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Habrá oportunidad para que Dios se glorifique más en más buenas obras. Habrá necesidad en nuestro alrededor que Dios puede usarnos para hacer el bien, como ocurrió con la iglesia primitiva que empezó en Hechos, dice, y haciendo el bien, haciendo el favor con el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que eran de ser salvos. Usted ve que el propósito de Dios tiene sentido, pero pastor, mucha gente va a recibir el bien y no van a buscar de Dios ni se van a congregar. Ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es hacer el bien y que sea Dios el que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Usted no se detenga porque es que uno le ayuda y reciben la ayuda y ya no quieren servir al Señor. ¿Cuánta gente no sanó Jesucristo? Y no todos tenían una acción de gracia. ¿Se acuerda cuando sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos se volvieron en acción de gracia a Jesús a decirle gracias por librarme de la lepra? ¿Cuántos se convirtieron en agradecimiento para Jesucristo? Entonces, pero pastor, yo he ayudado a tanta gente y no quieren buscar de Dios. ¿Sabes cuánta gente Jesucristo no solo los sanó, pero también los alimentó? Les mató el hambre, como dicen en mi pueblo. Comían hasta que sobraba. Y muchos de ellos terminaron gritando, crucifícame. Así que no se detenga de hacer el bien, porque la gente no se lo agradece, o porque la gente no lo felicita por eso. Hágalo porque el que va a pagarle a usted es Dios mismo. Que no espere que el pastor le pague, los hermanos de Emaús, no. Haga el bien porque quien se lo va a pagar, ¿quién es? Dios. Entonces el Señor te está hablando esta mañana. Todavía hay oportunidad de hacer el bien. Todavía hay oportunidad de obedecer al Señor hasta que seamos plenamente preparados para hacer el bien. Todavía hay oportunidad para que el Señor perfeccione cosas en nuestra vida.
Cuando la gente va a la evaluación del año de trabajo, me pregunta, y entonces, ¿qué me va a llamar la atención? Y le digo, no, vamos a empezar por pensar que el único que no necesita nada que mejorar es Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok, entonces vamos a trabajar en las áreas que hay que mejorar. Y si hay algo que Dios puede perfeccionar en tu vida hoy, este es el llamado de Dios en su palabra. Esta es una palabra digna de compartir, porque todavía hay gente sin salvación. Porque todavía hay áreas en nuestra vida que el Señor quiere perfeccionarnos y capacitarnos para cuando venga la persecución. Así es. El Señor quiere que tú le respondas a su palabra, no solo que de oídas te había oído. Ahora he entendido y quiero obedecer. ¿Cuántos en esta mañana quieren obedecer al Señor? Amén. Amén. Y algunos se conforman con decir, sí Señor, sí. Y el Señor te dice en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Los que hacen la voluntad de Dios. Dios quiere que tú hagas su voluntad. Mira, ya no le estés posponiendo al Señor. Mira, yo algún día voy a hacer todo lo que tú quieres que yo haga. No. Yo hoy he entendido y quiero obedecer. ¿Cuántos quieren unirse en esta oración del pastor? Señor, yo sé que todavía hay muchas áreas que perfeccionar, pero tú que eres perfecto, Señor, perfeccióname, Señor. Sí, Señor. En esta mañana, ¿cuántos quieren decirle al Señor, mira, tu escritura no es alguna, pero toda es inspirada por ti, Señor? Así es. Y tu palabra también me inspira para obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor en esta mañana? Señor, ya es tiempo de que la gente vea la transformación que tú haces en mi vida. Que no solo son palabras, son cosas que nadie ha podido hacer en mi vida como tú me has amado, Señor. Nadie me ha amado. Así es. Yo quiero que la gente lo vea, Señor. Yo quiero que la gente vea que hay cambios que en mi propia fuerza yo no puedo cambiar, pero tu poder, tú eres todopoderoso. Cámbiame, Señor, que la gente lo vea. Señor, en esta mañana queremos rogar tu bendición. No solo tu inspiración, Señor. Quiero que tu amor nos impulse de tal manera que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que la gente vea que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene otra vez. Que mi vida es un testimonio de tu bondad, Señor. Señor, llévanos hasta obedecerte en todo lo que hacemos, Señor. No solo en algunas cosas, Señor, pero en todas las cosas que tú, Señor, seas agradado, Señor. Que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino que aprendamos en el discipulado de Jesucristo que el que quiera ser tu discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirte. Hoy, Señor, queremos dedicar nuestras vidas para tu gloria, que el mundo sepa que tú todavía transformas, Señor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.